Hi guys, welcome to the second section of the class. In this case, we're going to practice another topic, but in a different way. We're going to start checking the gerunds. This is not a new topic for us because we already practiced the ing conjugation of the verb, but we are going to check another usage of it, okay? Vamos a ver el día de hoy un tema que ya habíamos visto con antelación, pero vamos a ver un uso diferente. Ya estamos familiarizados con este tema. Ya vimos de qué se tratan los verbos en ing, pero vamos a ver el día de hoy un uso diferente, el cual le podemos dar a este tipo de conjugaciones al ing. ¿Okay? Entonces, la definición principal de un gerundio, bueno, sería una palabra, o en este caso un verbo, al cual se le agrega la terminación en ing. Ya lo sabíamos, lo podemos usar para tiempos continuos, progresivos, ando, endo en español, ¿no? Pero aquí como tal, ¿cuál es la diferencia entre progresivo y gerundio? Bueno, la diferencia es que en este caso se estructuran los gerundios o los gerunds, se estructuran mediante un verbo más la conjugación de un ing, ¿sí? O sea, un verbo en su forma base más ing para cambiar de verbo a sustantivo. Ahorita les explico eso para que no quede ninguna duda. Y dice, gerunds are words that are formed with verbs but act as nouns. ¿Qué quiere decir esto? Como les acabo de decir, son verbos, ¿sí? O palabras que son verbos que se estructuran mediante verbo en su forma base más el ing para convertir un verbo a un sustantivo, ¿sí? Esto ocurre en inglés y a diferencia de cómo diferenciar estas conjugaciones, vaya, cómo decir ando, endo, ¿sí? Como verbo a sustantivo. Y dice present participle, que sería la clasificación correcta, es presente participio, el ando, endo. Act as a modifier, ¿okay? Actúa como un modificador, o sea, el ing como verbo, como tal, si yo quiero tener un verbo en ing, lo puedo dejar de esa manera, pero sería como lo que les había mencionado yo anteriormente, ¿sí? Que sería un modificador, pero recuerdo yo haberles mencionado de alguna otra manera, o sea que al verbo me le agrega la terminación, ¿sí? En ando, endo, solamente, ese sería la aplicación del presente participio, por ejemplo, comiendo, jugando, durmiendo, y a diferencia del verbo en ing como gerundio, sería para formar un sustantivo, ¿sí? Les pongo un ejemplo en español, no suena igual porque no es lo mismo, pero si yo dijera comiendo sanamente, es como puedo mejorar mi salud, ¿no? Durmiendo 8 horas al día es como yo puedo tener energía al día siguiente, ¿sí? ¿Ya ven? O sea, durmiendo sanamente, comiendo vegetales, o sea, en lugar del verbo, actúa como tal, como sustantivo, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ir aclarando dudas. Aquí tenemos las diferentes formas en las cuales podemos encontrar comúnmente en las oraciones. Ya vimos todo esto, no se apuren. Si es que se están enredando un poquito, ahorita los vamos a desenredar. Y yo puedo decir, en cualquier tiempo progresivo, puedo usar un presente continuo. Yo estoy aprendiendo, ¿sí? ¿Qué fue lo único que dice? I am learning English, for example. I am learning, learn más ing. Yo estoy aprendiendo matemáticas. I am learning math, ¿ok? Ahí como tal es aprendiendo, es verbo, ¿verdad? Pero yo aquí si hiciera la modificación sería aprendiendo matemáticas, es como puedo desarrollar mi mente, ¿no? O sea, ya como tal, aprendiendo matemáticas es el sustantivo, ¿sí? Es de quien estoy hablando dentro de la oración. Y tenemos aquí el primer ejemplo. Running is good for your heart, ¿ok? Corriendo es bueno para tu corazón, sería la traducción literal. Pero como tal, en gerundio sería correr es bueno para tu corazón. Esa sería la traducción o sería la diferencia entre el present participle o progressive tense
then a gerund. Esa sería la única diferencia. Y no hay nada difícil detrás de esto. ¿Por qué? Porque muy sencillo. Los gerundios son la formación de verbos con ing, pero usados como sustantivos. O sea que no fungen como verbos, sino como sustantivos. ¿Sale? Un sustantivo dentro de la oración es un sujeto, o puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de un sujeto, si bien recordamos, ya vimos pronombre sujeto, vimos objeto directo, objeto indirecto, sujeto como complemento de una preposición, como complemento de un posesivo, ya vimos absolutamente todos esos, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, a favor de corroborar su información, ¿no? Pero aquí, running is good for your heart, ya tenemos, ¿sí? Aquí el running no está como verbo, ¿sí? Aquí en esta oración, ¿cuál sería el verbo? Running is good for your heart. ¿Cuál sería el verbo? Sería este, ¿sí? Este sería el sustantivo, porque is es el verbo be o el verbo to be en presente, y esa sería una forma o una oración en forma presente simple, ¿no? Pero tengo un gerundio dentro de la oración, el cual está cumpliendo como sustantivo, no como verbo, ¿sale? Segundo ejemplo, he hates waking up early, ¿ok? He, sujeto, hates, verbo en presente simple, waking up early. Waking sería el objeto directo de esta oración. Si no recuerdan qué es el objeto directo, vayan a checar este tema, porque recuerden, objeto directo es todo aquel que recibe la acción del verbo. El verbo hate, ¿sobre quién recae? Sobre waking. Entonces ese es el objeto directo, pero waking es la estructuración del verbo, o sea que todas las reglas de ing aplican aquí tal cual, ¿sí? El verbo wake, que dice la estructuración de verbos en ing, que todos aquellos verbos que terminen en una e, voy a eliminar esa e y voy a usar ing, ¿sale? Pero ese sería en tiempo progresivo. Aquí como tal, waking no es un verbo, ¿sí? ¿Qué dice la oración? He hates, él odia levantarse temprano, ¿sale? O sea que en lugar de levantando, que sería la conjugación en presente participio o en progresivo, estaríamos formando ese tiempo pero como sustantivo, o sea que lo usamos solamente para crear un verbo, cambiarlo a sustantivo. Eso es todo. He hates waking up early. So, hates is the verb, so he is the subject. Hates is the verb, and remember that the direct object receives the action, okay? Waking up early. Y listo. Ahora vamos a ver el siguiente uso o la siguiente aplicación que yo le puedo dar. Recuerda, el único motivo o la única razón de ser que tiene este tema gerunds es para cambiar un verbo de presente participio, o sea, ing, cambiarlo a sustantivo. O sea, con un verbo en ing poder generar un sustantivo, ¿sale? El tercero dice, I saw Tom riding his bike. Yo vi a Tom montar su bicicleta, ¿sabes? Entonces, I sería el sujeto, ¿sí? Saw sería el verbo, Tom sería el sustantivo, ¿sí? Sería el sustantivo o sería en este caso el objeto, ¿no? Porque el sustantivo sería todo esto, ¿sí? Entonces, I saw Tom riding his bike. Riding es el gerundio, ¿sí? Pero ¿qué dice? Object complement. Ok, aquí riding está actuando como objeto o como complemento del objeto, ¿sale? Yo vi a Tom montar su bicicleta, o sea que este está trabajando como complemento del objeto de la oración. ¿Cuál es el objeto de esta oración? Tom, ¿por qué? Porque él recibe la acción del verbo. Yo vi a Tom. Tom recibe la acción del verbo, por ende, Tom sería el objeto directo. Riding sería complemento del objeto, ¿sí? O sea que este complementa a este. Yo vi a Tom montar su bicicleta, ¿sabes? Siguiente. I hate regretting myself, ¿sí?
I sería el sujeto, hate sería el verbo, I hate, regretting myself. Regretting sería el gerundio usado como complemento del sujeto, ¿sí? ¿Por qué complemento del sujeto? Porque en esta oración dice yo odio, regretting sería arrepintiendo, pero ahí sería verbo. Aquí sería arrepentirme de mí mismo, ¿no? O de mis acciones. I hate regretting myself. Odio arrepentirme de mí mismo, ¿no? Sería esa la traducción literal. Entonces aquí regretting es la conjugación del verbo regret en ing, pero regretting no es un verbo, es un sustantivo, ¿ok? Entonces yo odio arrepentirme de mí mismo. Y aquí está como complemento del sujeto. Aquí el ing está fungiendo como complemento de este, ¿sabes? Estoy diciendo o estoy complementando el por qué yo me odio, ¿sabes? O el por qué yo odio esa acción. Después sigue la otra y dice, I am interested in improving myself. I am interested in improving myself. Aquí como tal, improving sería la conjugación del verbo improve. ¿Qué es improve? Mejorar. Improve. Improve termina con una E. Conjugación en ing, elimino una E y agrego ing. Pero como tal, improving como verbo, como participio, sería mejorando. ¿Sabes? Aquí es mejorar. Mejorar ya es un sustantivo, no es un verbo. ¿Sí? Si yo te digo, tú deberías mejorar. Mejorar es un verbo, ¿no? Sería el sustantivo. Tú debes sería el verbo, debes. Mejorar sería el sustantivo que recibe la acción o el objeto que recibe la acción del deber. ¿Sabes? Ese sería el porqué. Y aquí actúa como objeto de una preposición. ¿Cuál es la preposición? I am interested in. ¿Ok? Yo estoy interesado en mejorarme a mí mismo. Mejorarme sería el objeto o recibe la acción directamente de en qué, en mejorarme a mí mismo, ¿sale? Después la última, she doesn't like your bossing her around. She doesn't like your bossing her around. ¿En qué tiempo está esta oración? Está en presente simple, ¿sí? She doesn't, aquí me está diciendo presente simple. She doesn't like, está en presente los dos. She doesn't like your. Este your, ¿qué es? Es un pronombre posesivo, ¿sabes? Bossing her around. Y aquí como tal, bossing es la conjugación del verbo en ing de boss. ¿Qué es boss? Es como una actitud de jefe, ¿sí? O sea, a ella no le gusta tu actitud de jefe o tu actitud de querer tener esa autoridad todo el tiempo, ¿no? Esa sería la traducción literal. Pero aquí como tal, bossing está cumpliendo la acción de ser objeto de un posesivo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetos? Recuerda, todo aquel que se considera objeto es quien recibe la acción del verbo. ¿De cuál verbo? Pues de este, ¿sí? Recibe la acción del verbo. Entonces, aquí no hay que mortificarnos por el uso que le podamos dar a cada una de ellas. Simplemente recordar que el gerundio es aquel tiempo verbal que yo uso para poder estructurar un verbo, cambiarlo a sustantivo. ¿Ok? Si yo quiero formar un verbo o cambiar un verbo de verbo a sustantivo, lo único que tengo que hacer es estructurarlo o usarlo dentro de la oración, pero diferenciándolo del presente participio. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Oye, ¿cómo identifico la diferenciación? Muy fácil. ¿Qué es lo que lleva una oración? Sujeto, verbo y predicado. Si tu verbo en ing está fungiendo como ese verbo dentro de la oración, entonces lo que tú estás haciendo es un presente participio, ¿sí? Un presente progresivo, un pasado progresivo, un futuro progresivo, un presente perfecto progresivo. A diferencia de ello, es que si yo uso el ing
como sujeto, como objeto, como pronombre, como quien hace, como quien recibe la acción del verbo, entonces ahí estoy hablando de un gerundio, ¿sí? Entonces vamos a checar algún otro ejemplo que nos pueda servir. Dejen borrar aquí. Y esto de cómo funge solamente, no se hagan bolas, esto que de objeto directo, objeto de una preposición, no se hagan bolas, eso no me sirve a mí de nada. Simplemente lo único que me sirve es yo identificar la diferencia entre un presente participio y un gerundio. ¿Cuál es la diferencia? Que en cualquiera de los tiempos verbales progresivos el verbo es la acción, ¿sí? Y en cualquiera de los gerundios el verbo como tal, gerundio, la estructura gerundia, ¿sí? Se escucha chistoso, es aquel que cumple la acción de un sustantivo. Entonces vamos a hacer un ejercicio y dice, no, voy a hacer otra con otro verbo. Otro mejor más. Practicing your English is the best way to improve it. ¿Ok? En este ejemplo dice, practicing your English is the best way to improve it. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la mejor manera de mejorar tu inglés es practicándolo. ¿Sabes? Entonces, practicándolo, ¿qué es? Es el sustantivo, no es el verbo. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Aquí dice, practicing your English is the best way to improve it. Sorry for that noise. Disculpen por el sonido, pero mis vecinos y la gente que tengo a mi alrededor no regresan. Dice, practicing your English is the best way to improve it. Practicing, ¿qué sería? En este caso, estamos usando practicing como subject. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, practicar tu inglés es la mejor manera de mejorarlo, ¿sí? La mejor manera de mejorarlo o de la mejor manera de mejorar tu inglés es practicándolo. Sería exactamente lo mismo. Y como ves, si yo digo practicar tu inglés es la mejor manera de mejorarlo, ¿cuál es el verbo? ¿Practicándolo? No. Practicándolo es el sujeto. El verbo es, ¿sí? Este es el verbo dentro de la oración. Este sería el verbo, ¿sí? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a ver, déjenme. A ver, déjenme encontrar algún otro ejemplo. Hay muchísimos, pero we're going to practice parking. No, estos no. Están muy apegados. Ok, ya encontré uno. ¿Sí? Okay, so I am going to erase or just... Yes, I am going to erase to write more than one example. Voy a borrar esto para escribir un poco de más ejemplos y poder dejar claro. Solamente les menciono eso, ¿sí? No se hagan bolas con qué es qué,
Solamente recordar que los verbos también los podemos convertir en sustantivos. Y esta es la manera de convertir un verbo de verbo a sustantivo. So let me use the black color for black. And watching TV is my favorite hobby, but in this case it has pastime. Okay, here we have the first example. Watching TV is my favorite pastime. Okay, ver la televisión es mi pasatiempo favorito. Como tal, watching es un verbo? No. ¿Recuerdan cuando vimos la conjugación de ing que mencionamos que el verbo ing lo uso también para hablar acerca de actividades o tendencias? Aquí esta es una de ellas, ¿sí? Watching TV is my favorite pastime. ¿Cuál es el verbo? Is. Watching sería subject, ¿ok? Watching TV is my favorite pastime. Otro ejemplo. Another example. Let me write it right here. I love watching Netflix. Okay? I love watching Netflix. So, Jaren, in this case, love, ¿qué sería? Aquí cómo estaría fungiendo el ing. I love watching Netflix. I is the subject. Love is the verb. Watching. ¿Quién recibe la acción del verbo que es? Direct object. ¿Ok? I love watching Netflix. What? Love what? ¿Se acuerdan de preguntar cómo obtener el objeto directo? ¿Sí? Verbo más what. Love what? Watching Netflix sería el objeto directo. ¿Sabes? Entonces, como tal, watching no es verbo. Aquí está fungiendo como objeto directo. ¿Sale? Está fungiendo como sustantivo. En lugar de verbo, está fungiendo como sustantivo. Yo amo o a mí me gusta, ¿sí? Yo amo ver Netflix. ¿Cuál es el verbo? Amo, ¿sí? Ver Netflix sería el sustantivo. Y así podemos obtener diferentes o muchísimos ejemplos. Les sugiero, por favor, que ustedes encuentren el suyo o el que se les haga un poco más complicado para ver qué onda con esto, ¿sale? Pues pasamos al siguiente tema.